Hola, buenas tardes. Aquí en nuestro segundo día del Congreso. Este Congreso, como les dije, es un Congreso de ángeles y de sanación, cómo nos ayudan en nuestros procesos. Y hoy tenemos una invitada súper especial, la quiero muchísimo, ella se llama Catalina Escobar. Ella es angióloga más de 10 años y quiero que te presentes, Cata, que nos hables un poquito más de ti. Jime, hola y hola a todos los que nos acompañan en este congreso tan especial. Como dice Jime, pues mi nombre es Catalina Escobar, soy creadora de Despertar del Alma, que básicamente es una comunidad incluso que nació con todo el acompañamiento y la guía de Los Ángeles. Entonces, vamos a ver especialmente por el Arcángel Miguel. Entonces, hoy vamos a hablar de este ángel que permanentemente nos acompaña. ¿Y tienes mucha conexión con él? Jime, pues tanta que ha sido, digamos, como mi mentor personal, que me ha acompañado más o menos hace 12 años ya, que me ha acompañado conscientemente, o sea, que yo sé que está ahí, porque siempre ha estado, pero hace 12 años soy consciente de que me acompaña. Qué bonito, qué bonito. Yo tengo muchísima conexión es con mi arcángel Gabriel y me ha ayudado también en todos estos procesos. Sé que está ahí y me da guía a todo momento. Cata, hoy vas a hablar de el arcángel Miguel y cómo nos ayuda en nuestros procesos personales. Cuéntanos. Bueno, para mí lo primero que les quiero compartir es una invitación primero a ver todo lo de los ángeles y todo lo de nuestros guías espirituales como una herramienta a la cual todos podemos acceder, que es algo completamente espiritual, que si bien lo hemos escuchado siempre alrededor de religiones, especialmente la religión católica, esto es algo universal, esto es algo completamente espiritual y espiritualidad somos todos y son todos los movimientos. Entonces, primero, ver a ese arcángel del cual les voy a hablar hoy como algo, básicamente como una energía universal, una conciencia que nos acompaña permanentemente. Si bien para mí el arcángel Miguel ha sido como mi mentor, como les digo, muchas personas, millones de personas también tienen a este mentor. Y si bien yo he tenido como otros mentores o otros ángeles que según las circunstancias o los ciclos que yo vivo en mi vida, él siempre ha estado ahí. Para mí los ángeles son como especialistas en algo, son energías especialistas. Imagínense algo así. Hay un médico general y un médico general quiso especializarse en ortopedia y otro en ginecología y otro en algo cardiovascular. Entonces, para mí los ángeles son especialistas en áreas específicas o en energías específicas que nosotros los seres humanos necesitamos según nuestras etapas, nuestros septenios, nuestros ciclos de vida o las situaciones que estemos viviendo. Entonces, para mí el Arcángel Miguel es un especialista, es como ese médico especialista en poder personal y en crecimiento personal y en autoliderazgo. Así es como me ha ayudado a mí el Arcángel Miguel. Y si las personas que nos están viendo, Jime, en algún momento han sentido como que estamos desconectados de nosotros, como que no nos sentimos valientes o nos sentimos muy vulnerables o nos sentimos sin energía, sin seguridad, para mí este es el médico al que se le tiene que pedir la cita Así y es es. el especialista al que se tiene que acudir por experiencia personal. Yo más o menos hace 15 años estaba completamente perdida en mi vida, o sea, yo no sabía qué hacer, Jime, con mi vida, literal. Yo no sabía qué hacer. Mi salud era perversa, perversa. Mis recursos financieros no me alcanzaban para nada y no tenía obligaciones. Tenía muy malas relaciones interpersonales. Simplemente trabajaba por trabajar, o sea, no le encontraba un propósito y un sentido a mi vida. Era como vivir en automático y ya. O sea, como tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que ganar dinero, gastar y ya, no más. O sea, como y gastar todo tu tiempo en hacer y en producir y no más. Y por muchas cosas que yo digo, la vida siempre y los eventos, las cosas que nos pasan, siempre nos van a llevar a lo que tenemos que vivir y experimentar para nuestro crecimiento. Yo tuve un accidente y en ese accidente
Literal, ese fue como mi gran momento de inflexión y mi gran bendito momento de cambio, de no vuelta atrás. Y desde ese momento digo que soy consciente de que tenía ese mentor, al Arcángel Miguel ahí siempre, pero yo que por un montón de distorsiones y de creencias limitantes que tenía en mi mente, no era consciente de que él estaba ahí y no era consciente que básicamente yo había nacido, así como tú, Jimmy, has nacido, así como todos ustedes que nos están viendo, para cosas más grandes, no para lo que creemos que nos ha mostrado el sistema que nacimos. O Así es, sea, nace, estudia, trabaja, cásate y ten hijos, paga deudas y muérete. O así sea, es, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento, yo comencé a crear una relación muy íntima, de mucha transformación con la compañía del Arcángel Miguel, que básicamente lo primero que llegó a decirme, hey, este accidente es para tu transformación y lo vas a aceptar, porque para mí el Arcángel Miguel, su energía es de fuerza, de fortaleza, de valentía. Yo lo veo a él como un guerrero, pero un guerrero del buen combate, o sea, un guerrero de la paz, ¿cierto? No estamos hablando de la guerra que daña, sino una guerra como esa fuerza interna. Entonces era como ese momento de decirme, esto lo tienes que vivir sí o sí, no es negociable, esto te va a ayudar a crecer, sé valiente. Entonces a eso nos ayuda el Arcángel Miguel, sé valiente, tú puedes con esto, porque si lo estás viviendo quiere decir que puedes, no puedes estar viviendo otra cosa sino esto. Vas a conectar con tu propósito porque tienes que vivir con un propósito. Si elegiste estar en este plano físico como humano, es porque vas a vivir con propósito. Tú no puedes estar en este plano, en este planeta Tierra, porque sí, en piloto automático, no, es momento de despertar, ¿cierto? sí, Así que desde eso, desde ese momento, empezó todo ese entrenamiento con ese mentor que llamamos Arcángel Miguel para crecer personalmente, Jime, y para comenzar a ser la dueña y única dueña y responsable de mi vida y de cómo quiero vivir, ¿cierto? O sea, realmente el cómo quiero vivir, trascendiendo también un montón de ideas de lo que es eso de cómo quiero vivir, que básicamente se traduce a vivir con conciencia, vivir con propósito, vivir con sentido, dándole mucho respeto a mis propias creencias y no a las creencias que aprendí en la niñez, ni en el colegio, ni en la adolescencia, ni en la universidad, ¿cierto? Sino realmente como, hey, cree en tus creencias, o sea, vuelve las certezas y no te sientas mal porque esas sean tus creencias y esos sean tus deseos. A eso me ayudó a mí el Arcángel Miguel y a eso nos ayuda a todos, ¿cierto? Es como a un uso consciente de nuestro poder personal y que ese poder personal se traduce a qué? A valorarnos más y aumentar nuestro nivel de autoestima o amor propio. Entonces, para mí Miguel, que yo le digo Miguelito, Miguelucho, mi amigo azul, o sea, le tengo un montón de, de nombres, se traduce a qué? A ese mentor Jime para aquella persona que quiere empoderarse de su vida y así es. vivir con propósito. Cata, háblales un poquito de este tema y es que me imagino que tú para poder recuperar ese poder personal, para tú poder haber transformado tu vida, tuviste que haber batallado con muchos miedos, ¿no? Y en eso es especialista el Arcángel Miguel, para ayudarnos con nuestros propios miedos y también con los miedos que son impuestos por las otras personas que están a nuestro alrededor. Dime, así es. Miedos, todos los que quieras y Sí, todos los que te puedas imaginar, literal. Porque yo empecé, cuando yo empecé con ese contacto literal, que era como, hey, es que tú escuchas a los ángeles, tienes, digamos, como esa capacidad de hacerlo. Hasta empezando por ese miedo, Jime, de decir, ¿y tú qué haces? Y uno decir socialmente, ah, yo hablo con los ángeles. O así, sea, hasta ese miedo, ¿sí me así entiendes? también me pasó a mí. Pero a mí me pasaba era con la familia, ¿no? O sea, yo para decirle a mi familia eso, tuvo que pasar un tiempo. Claro, así es. Entonces, mira, Jime, algo tan esencial, o sea, para mí el miedo es un gran puente hacia la transformación, cualquier Así, miedo.
Y el arcángel Miguel siempre me ha dicho a mí, desde ese día, digamos, como ese día cero de la conexión consciente con él, y es como, tienes que atreverte y vamos a ver cuáles son tus miedos y vamos a ver cuáles miedos crees que tienes porque son aprendidos y cuáles realmente sí hacen parte de ti por tu personalidad, por tu proceso personal y los vamos a sanar. Literal, ese Jime, como tú dices, fue una de las primeras cosas. Y si uno en definitiva quiere vivir una vida con propósito, con conciencia, levantarse todos los días de la cama con un propósito, con alegría, o si de pronto algún día uno se despierta con tristeza, es ir a vivir ese día con plena conciencia de qué, de que estamos viviendo lo que nos, o sea, lo que nos va a a transformar. hacer crecer, a transformar, a sanar. Y los miedos no se pueden sanar desde la barrera. Uno para torear un toro, uno se tiene que meter ahí en la arena a torear con el toro. Tú tocaste un tema y es lo más importante y es el propósito de este congreso, Cata. Es eso que acabas de decir. Mira, hay muchas personas que han identificado sus miedos, han identificado sus limitaciones, pero se quedan ahí, ¿sí? El propósito de este congreso, ¿qué es? Lo que está diciendo Cata, poder transformarlo. Yo soy consciente de que hay algo en mí que no está funcionando bien. Soy consciente que hay unas emociones que no están en orden, hay unos pensamientos que no están en orden, porque para mirar una emoción primero hay que observar primero un pensamiento, ¿no? Porque viene de ese pensamiento y cuando tú eres consciente, vamos a empezarlo a trabajar. Vamos a empezar a trabajar conforme a esa información, como lo que tú dijiste, vamos a coger el toro y vamos a empezarlo eh, como a manobrear, ¿no? Entonces, en eso es que nos ayuda a nosotros el arcángel Miguel. Exacto. Que incluso Jime, mira, si bien ahora escuchamos mucho esa palabra, esas palabras de crecimiento personal, poder personal, uno también tiene que entender que el poder personal no es más que enfrentar sus propios miedos para poder Así crecer. es, Y para eso está el Arcángel Miguel. Como les digo, es una energía para mí, es una energía fuerte, es firme, porque te dice, ¿tienes miedo al abandono? Que fue uno de los miedos puntuales que yo empecé a sanar con su ayuda. ¿Tienes miedo al abandono? ¿Qué vas a hacer con eso? O me hago la loca, ¿cierto? O lo evado y sigo igual, que también es una forma de vivir, pero pues ¿qué va a crecer ahí? Nada, nada. Voy a seguir en piloto automático. O yo te muestro este otro camino donde no vas a invalidar este miedo al abandono y lo vas a transformar, aunque duela, porque no vamos a ocultar aquí que un que proceso duele. personal es fácil, sencillo y todo maripositas y brillanticos, no. Se mueve, eso es una montaña rusa, pero si tú con conciencia asumes con responsabilidad y con puro amor incondicional y respeto a ti y a tu vida, eliges transformar, o sea, coger ese miedo al abandono y transformarlo, yo estoy aquí y te voy a acompañar en el camino y te aseguro que lo que vas a ver ahí son resultados y cambios radicales en tu vida. Esa es una opción. Yo que hice Jime hace 15, pongámosle 15, sí, 15 años y yo, listo, hágale, yo me voy por el camino a, me da miedo coger o sea, me da miedo no, sino que es como una, yo sentía como incertidumbre, como, bueno, yo tengo incertidumbre de qué va a pasar ¿De qué va a enfrentando pasar? el abandono. Ah, pero yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya estoy cansada de vivir ese otro camino que no veo que nada pelecha en mi vida. Entonces, Jimé, que tú digas, y ojo amigos, ojo a todos los que nos están escuchando. Yo sé que cada uno de nosotros identifica muy bien cuáles son esos miedos o esas sombras que nos bloquean en la vida. Así es, Y una vez uno tiene esa conciencia de cuál es esa sombrita que uno tiene que trabajar, uno lo que tiene que hacer es dedicarse a transformar ese miedo con valentía, con determinación y con el propósito mayor que cada uno de nosotros tiene y es cuál, ser.
unos seres humanos despiertos, conscientes, disfrutando la vida, especialmente Jime, sabiendo por qué, porque es que la vida cambia en un segundo. Y al menos yo, cuando ya muera, yo sí quiero llegar en ese momento como decir, viví la mayoría de las cosas que quería vivir y sané la mayoría de las cosas que quería sanar, chuleada esta vida, me voy con alegría y con satisfacción personal, ¿cierto? Entonces, solamente entendiendo que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede morir, puede dejar de vivir esta experiencia y esta vida tan chévere que es. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, este es mi miedo, lo cojo y lo transformo. Arcángel Miguel, venga pues ayúdeme, que yo la verdad quiero transformar mi vida. Yo quiero sentirme poderoso y quiero sentirme capaz de transformar este miedo. ¿Por qué? Porque me cansé de sufrir, porque me cansé de la depresión, porque me cansé de la ansiedad, porque me cansé del enojo, de la culpa, del siempre estar esperando la validación de los demás. Todos esos miedos, sin darnos cuenta, nos están como destinando. ¿Y destinando qué? A la vida normal, ¿sí me entiendes? La vida que como que no hay un sentido, es una vida como sin propósito. Entonces, cada uno de ustedes debería de empezar a hacer ese trabajo por algo tan sencillo como, bueno, este es uno de mis miedos, esta es una de las cosas que yo tengo que trabajar o una de mis formas de ser las cuales quiero ver sanadas, ¿cierto? Ejemplo, soy muy codependiente emocionalmente. Ejemplo, soy muy perezoso. Ejemplo, me falta voluntad. Ejemplo, mi cuerpo físico me pide ejercicio, pero a mí me da pereza. O sea, desde cosas muy cotidianas, yo lo que tengo que hacer es, hey, Arcángel Miguel, ayúdame con este nuevo hábito, con esta nueva forma de ser, pensar o sentir. Y estoy lista y voy a poner todo de mi parte porque yo sé que soy capaz. ¿Cierto, Jimmy? Entonces, Sí, Cata, y mira que aquí hay dos factores súper importantes y es el siguiente, lo que estábamos hablando y es el ser consciente. Cuando tú eres consciente que hay algo en ti que necesitas trabajarlo, pues vamos a empezar esa transformación. Y hay algo, Cata, que no sé si te pasa a ti con las personas que llegan a ti, y es que hay personas que también tienen que trabajar esa parte mental. Ejemplo, tú acabas de decir, vamos a tocar, hay personas que son rencorosas. No, es que yo soy así. Entonces, yo pienso de que el hecho de que tú digas que eres así y que empieces a condicionar todo eso son unos bloqueadores que no van a permitir a que tu vida cambie o a que tu vida también se transforme, ¿sí? Entonces, no es solamente trabajarlo, sino trabajar esa parte mental, ser consciente. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con muchos miedos que son propios, como lo que dijiste, con miedo de nuestras familias, con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces hay que empezarlos también a transformar, ¿sí? Sanación, como lo que decías, no es un proceso bonito, que no, es un proceso que suele ser un poco doloroso porque siempre digo que es más fácil decirle a la otra persona, mira, tienes que trabajar esto, pero cuando uno tiene que trabajarlo es un poco mucho más complicado porque el sanar nos permite ir a nuestro interior, mm, como que a recorrer todos esos espacios, todas esas áreas que nosotros hemos empezado como que a ceder por el miedo, ¿no? ujú. Entonces es ser consciente y empezar a transformar en la forma como hablas y cómo te hablas. Jimé, completamente de acuerdo. Para mí, ese proceso de reconectarnos y de ser conscientes de que tenemos poder personal, para mí es toda una reprogramación mental. Es desmontar un montón de programaciones que tenemos, que en algo más cotidiano es dejar de creer lo que, dejar de ser lo que creemos que somos, o sea, desmontar esas creencias que tenemos de infancia, Así es. creencias de cualquier tipo, paradigmas de cualquier tipo, religiosas, culturales, políticas, familiares, sociales, las que sean, y empezar a hacer un filtro, o más bien un filtro
antes de ese filtro es una reconexión con lo que yo realmente soy, ¿cierto? Lo que yo realmente soy. Y eso, Jime, empieza por el cuerpo que tú dices o por ese campo, el campo mental. Es más, la primera ley universal, y es esta, es todo es mente, Mm. todo inicia por la mente. Y lo que yo piense de mí es lo que va a manifestar y materializar mi vida. Entonces, si yo sigo creyendo que no puedo, que soy culpable, que eso no es para mí, que estoy frustrado, si yo sigo pensando, o sea, si mi diálogo interno, que todo empieza aquí a través de los pensamientos, llamémoslo negativo o de baja frecuencia, o sea, de una frecuencia que no apoya para nada mi crecimiento, mi autoliderazgo, mi satisfacción personal, pues no voy a crecer nunca. Entonces el arcángel Miguel básicamente es como, hey, vamos a revisar qué está empezando aquí, cómo te hablas, qué piensas de ti. Cuando visualizas una meta que tienes de cualquier tipo, si crees que eres capaz o si no crees que eres capaz. Entonces es volver a hacer, Jime, literal, toda una reprogramación mental. Así es. Para mí empieza, el arcángel Miguel es como, a ver, escúchate, mira lo que estás pensando y estás diciendo de ti. Entonces, es esa reprogramación desde la mente, o sea, soy consciente de cómo me hablo, porque mira, Jime, ahora estamos en un mundo que está para mí llevado del automatismo, ¿cierto? Es levántate a las carreras, desayuna rápido, ni desayuna porque no tienes tiempo, ve a tu trabajo y demórate no sé cuántas horas en el transporte para llegar a tu trabajo y trabaja todo el día y de pronto no te da tiempo para almorzar y vuelve a tu casa muy cansado y pégate de redes sociales para llenar tu mente de información que no toda es muy chévere, ¿cierto? No toda la que vemos por redes sociales es muy agradable. Y ya, y al otro día lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, a veces ese automatismo, ese ir y venir tan inconsciente, básicamente lo que hace es que desconectarnos realmente de lo que somos. Y es una desconexión consciente e inconsciente a la vez de lo que realmente es la vida. Entonces el arcángel Miguel llega y te dice como, hey, o sea, y es así como quieres vivir en serio, pues, porque yo me imagino que los y el arcángel Miguel o todos los ángeles son como que, no, Cata, pero ¿cómo estás pensando así de ti? ¿Pero cómo vas a vivir así? O Sí. sea, yo a veces siento que ellos permanentemente son como colocándose la mano así, si Eso tuvieran le cuerpo. digo yo, eso que tú acabas de decir, yo se lo digo a mis pacientes, perdón, a las personas que llegan a mí. Yo les digo, cánsate, cánsate de pensar lo mismo, cánsate de vivir lo mismo, porque cuando uno se cansa de eso es cuando tú empiezas también a recuperar ese poder personal, a transformar, a trabajar en ti. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando ya decidimos no más, así como lo que acabas de decir, que ellos nos miran otra vez, Cata, no puede ser. Entonces, es lo mismo que nosotros debemos hacer, cansarnos de vivir lo mismo para empezar a transformar todo lo que nosotros tenemos en nuestras vidas. Así es. Y hay algo muy bonito, Cata, y es el siguiente. Cuando tú empiezas a trabajar en ti, cuando tú empiezas a sanar, cuando empiezas a perdonar, cuando empiezas a trabajar todas esas sombras, es impresionante cómo todo en tu exterior afuera, todo empieza a alinearse, todo empieza a cambiar. ¿Sí? Así es. Porque como es adentro, es afuera. Hay otra Ujú, cosa que te quiero preguntar, Cata, y es lo siguiente. Muchas personas confunden ese poder personal con el ser de pronto, no, yo tengo poder personal, pero soy una persona grosera o soy una persona que no es empática y respetuosa. ujú, Entonces, ujú. quiero que nos hable qué es lo que nos invita el arcángel Miguel cuando nos habla de ese poder personal. Mira, Jimmy, qué curioso o no sé, curioso no, o casualidad que hagas esta pregunta, porque fue una de las cosas puntuales que alguna vez el arcángel Miguel
me dijo a mí más o menos hace como, no sé, por ahí unos 6 años o 5 años en un momento desafiante de mi vida. Y el arcángel Miguel me decía, Cata, es que tú no has venido a este plano a hacértela fuerte. Y quien dijo que ser más espiritual es hacértela fuerte e invalidar tus emociones. qué bonito. Poder personal es reconocer que a veces puedes y a veces no puedes. Y poder personal es reconocer, sí, que si bien eres fuerte, no tienes por qué creer que puedes con todo y a la misma vez. Qué lindo, Cata. Entonces, poder personal, incluso el poder personal tiene como unos hijitos y el poder personal habla del poder interior, del poder creador y del poder sanador que todos tenemos. Entonces, cada uno de digamos, como esas esferas, nos habla de que el poder interior es reconocer, reconocer que yo en mi interior tengo una fuerza que lo puede todo y que lo puede todo no es que puedo con todo y nada me duele y no, que puedo con todo es acepto la realidad tal y como es y acepto que dentro de esa realidad soy completamente emocional y que a veces me puedo sentir o muy bien o muy mal y que eso no me hace menos fuerte. Entonces ese poder interior es esa sabiduría que me lleva a mí. Yo conecto con mi sabiduría y mi sabiduría a veces sabe y a veces no sabe, ¿cierto? Así es. Luego está ese poder creador y es esa idea de que yo soy capaz de crear lo que yo quiero crear. Porque si bien el mundo es una proyección de mi estado interno, lo que tú dijiste ahorita, Jime, como es adentro es afuera, ¿cierto? Sí, Quiere decir que yo puedo crear cualquier situación que yo desde mi corazón quiera materializar o manifestar y que soy capaz de crear soluciones para los momentos difíciles de mi vida. Hablando de que crear no es solamente crear un proyecto, crear una vida maravillosa, sino crear soluciones para los momentos difíciles, ¿cierto? Y que soy capaz de crear momentos de serenidad en un momento de caos. Ese es el poder creador. Y ahora el poder sanador es reconocer, recordar, reconectarnos con esa capacidad natural que tenemos todos de autosanarnos, entendiendo que la sanación es el final del conflicto entre lo que quiere mi corazón y lo que quiere mi mente. Es esa capacidad de integrar. Entonces, poder personal son esas tres cositas y es no me hago el fuerte, sino que me hago consciente de que tengo todo lo que necesito como alma para vivir la realidad de la forma más acertada posible, ¿cierto? ¿Y qué es vivir lo más acertado? Tengo una situación desafiante, voy a ver esto que me está enseñando a mí. Eso es poder personal. Decir, uff, esto me está doliendo, esta situación no sé cómo manejarla, poder personal, es decir, Jime, ¿me puedes dar una cita que necesito hablar sobre un tema puntual? O ve, pido una cita donde el médico porque desde hace rato tengo un dolor en X parte y nada que he podido. O sea, poder personal es reconozco que hay una situación desafiante que me está enseñando algo y que quiero ver lo que está ahí, ¿cierto? Lo que está oculto, lo que me está tratando de enseñar esta situación. Y poder personal también es, puedo crear todo un paso a paso para esa meta que yo quiero para mi vida. Una casa, hijos, viajes, ser más tranquila, ser más serena, ser más alegre, vivir con propósito, ser independiente o por el contrario, llevar la hoja de vida de esa empresa en la que siempre he querido trabajar. Entonces, poder personal, repito, no es esa agresividad, no sí, es eso, yo puedo con todo, sino sí, tengo una fuerza interna que me mueve a ver la vida
como tiene que ser, como un laboratorio para crecer. Ese es el poder personal. Eso fue lo que a mí me enseñó el ángel. No has venido a hacerte la fuerte, has venido a manifestar tu luz. Tal cual, así me lo dijo ese día yo. Esto es poder personal, manifestar mi luz. ¿Y cómo se manifiesta la luz, Jimmy? Como tú decías ahorita, yo enfrento mis miedos, ¿cómo los voy a ocultar? Así es, Trabajar. así es. Es más, cada uno de los que nos están viendo, yo les propongo esto. Piensen en una cosita que ustedes digan, esta parte de mi vida nada que avanza, no funciona, hago y hago cosas y nada y nada y nada que se transforma. ¿Será que logran identificar cuál es esa sombra o ese miedo o esa cosita por trabajar? Les aseguro que si logran identificar eso, que puede ser culpa, enojo, rabia, tristeza, expectativa, frustración, miedo al que dirán, qué van a decir mi familia, mi pareja, mis amigos, ¿cierto? Todo eso, hasta que no trabajen, tengo aquí esta piedrita, hasta que no trabajen esa piedrita, no van a avanzar, no van a avanzar. Y ojo, si ustedes identifican ese miedo, esa piedrita, y llega algo, un libro, un podcast, un mensaje de alguien, una película, un curso, una terapia, cualquier Este herramienta, congreso, este congreso que te ayude y te diga, ve, tienes esta piedrita, aquí hay una herramienta que te puede ayudar a pasar esa piedrita, hágalo. Si no lo hace, va a seguir en lo mismo. Y entonces vamos a caer en ese modelo, que eso ya es muy, eso es como de las cavernas, pues. No, es que todo lo de afuera no me funciona. Voy a decir algo que es muy común y es, porque a mí Dios me está castigando, ¿qué sería lo que hice? Me están haciendo brujería. No, 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 sí, sí. nada de eso, nada de eso. Usted es el que Cata, tiene que responsabilizar de su piedrita y el universo y los ángeles y la vida misma nos ofrece todo para saltar esta piedrita. ¿Qué tienes que hacer? Lanzarte. Y si te da miedo, vas a simplemente mencionar, Arcángel Miguel, ayúdame a ser valiente porque quiero transformar mi vida. Ya, así, sencillo. Les aseguro que la ayuda les empieza a llegar. Se los aseguro. Cata, esa era la pregunta que te iba a hacer. Contá. ¿Qué conexión, Dios? Esa era la pregunta que te iba a hacer, pero ya se la respondiste, ya la respondiste. Mira, lo que te quería preguntar era eso. Resulta que muchas personas llegan y creen o pretenden, porque sé que te pasa, de que por medio de una terapia la persona todo va a cambiar, todo se va a transformar y no empiezan a crear una responsabilidad, no empiezan a trabajar porque creen de que uno es la persona que puede darle como esa sanación, puede ser, ¿sí? Ujú. O hay otras personas que llegan y me dicen, ¿qué tomo? ¿Qué hago para poder sanar esto? ¿Sí? Ujú. Y tú lo respondiste, es, yo identifico que tengo esto, ya sé qué es lo que tengo, Arcángel Miguel, ayúdame a transformar esto. ¿Y cómo se transforma? Tú lo dijiste, lanzándome, viviéndolo. ¿Por qué? Porque se vuelve y se repite, porque no avanzamos, Así es. porque no avanzamos. Entonces, lo que los ángeles también nos invitan, lo que el arcángel Miguel nos invita, es empezar a crear una responsabilidad, de dejar de mirar tanto hacia afuera y decirnos, no, yo tengo que cambiar esto, tengo que sanar esto, tengo que transformar esto. Y Así. darle también, porque hay algo con la ley del espejo que a mí como que, y es darle también al otro su responsabilidad, pero yo asumo también la mía, ¿sí? Porque el otro me está mostrando aquello que yo necesito sanar. Él es responsable de algo, pero él también me está mostrando a mí algo que yo necesito sanar. La otra persona solamente toca la herida que está ahí y otra vez vuelve y sangra. Y es mi responsabilidad sanarla, es mi responsabilidad transformarla. ¿Y cómo se hace? No tomando nada, sino viviéndolo, lanzándonos a eso que los ángeles nos están diciendo, oye, ya es hora,
de empezar a cambiar, ya es hora de empezar a transformar. Hay una ley que se llama la ley del Dharma, que es una de las leyes del éxito, y uno de los componentes, como le dicen ellos, es eso, que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y que uno de los propósitos que tenemos nosotros aquí en la tierra es ese, es encontrar o reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestro yo espiritual, con nuestra propia esencia, con nuestra fuerza. Así es. Entonces, a trabajar, a lanzarnos en esos dolores, mirar qué es lo que tanto se repite, bueno, qué es lo que tengo que aprender. Así es, Jimmy. Mira que hay una frase, no me acuerdo el autor, pero dice, lánzate y la red aparecerá. Qué lindo. Básicamente eso es lo que nos dice el arcángel Miguel. Lánzate, lánzate, dale que tú puedes, lánzate y la red va a aparecer. Lo que pasa es que yo creo que todos, de una u otra forma, Jime, quisiéramos tener el control sobre nuestra vida Claro, y tenemos mucha expectativa en los resultados. Y yo creo que esa es una de las cosas que básicamente tenemos que comenzar a desmontar y es que no tenemos el control sobre nada. Quiere decir que estamos libres, que no somos, o sea, que muy bueno, que la única tarea en la vida es, soy yo y ser responsable. Y si yo me responsabilizo, quiere decir que sé quién soy. Y si yo sé quién soy, Jime, y todos los que nos están escuchando, créanme que ya lo tenemos todo en la vida. Todo. Porque si yo sé quién soy, sé cuáles son las emociones que a veces se alborotan, ¿cierto? Como que tienen momentos de apogeo. sí, Quiere decir que de esas emociones yo las voy a identificar y cuando se estén como exacerbando, entonces quiere decir, venga un momentico, venga, usted no puede estar por allá tan elevada porque no me sirve mucho para la vida, ¿cierto? Y le doy fuerza como a esas emociones que sí, y lo mismo a los pensamientos y lo mismo a las acciones. por eso Y si tenemos que ser conscientes, ¿no? claro, es la conciencia, Jimé, es que poder personal es soy conciencia. Y no quiere decir que porque digamos, bueno, vamos a ser más conscientes, ya lo sabemos todo de la noche a la mañana, no, es que la vida es todo un camino de mucho aprendizaje. Y yo te aseguro, háganse esta pregunta, ¿son los mismos que hace un año? ¿Son los mismos que hace 2 años? ¿Ustedes son los mismos que hace 3 años o 5 años o 7 años o 10 años? No, son diferentes, piensan diferente, hasta nos vestimos diferente. Así es. Quiere decir que siempre hay evolución y uno puede acelerar ese proceso del crecimiento de la conciencia a través de que me conecto con mi poder personal. Entonces, Jimé, para mí el poder personal es una de las cosas que hasta deberían empezar a enseñar en la escuela y en las guarderías, porque poder personal es, me conecto conmigo y si yo me conecto conmigo, lo tengo todo, todo, y puedo vivir de una forma más fácil, que no quiere decir que ya tengo todo resuelto y que no voy a volver a tener dificultades en mi vida, no, siempre van a estar, pero se hace más fácil porque yo me hago más fuerte. ¿Cierto? Pero esa fuerza interna, no esa fuerza de la que hablábamos ahorita como fuerza, me hago el fuerte, sino de yo tengo una luz interior que guía mi camino. Eso es ese poder personal y es ese uso consciente, Jimmy. Cata, y todos, nosotras, los que nos van a ver, los que nos van a escuchar, todos, absolutamente todos sabemos qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que sanar, qué es todo lo que debemos dejar atrás. Ujú, ujú. Nuestra alma es sabia, conoce Así, el recorrido. así es. Y sabes que, Jimmy, yo les voy a dejar así como una última invitación que también alguna vez el arcángel, o sea, la mayoría de los mensajes que yo tengo escritos son del arcángel Miguel. Y es como si me dijeran en este momento, diles eso. Hay que pasar de un modelo Jime, que tú lo tocaste ahorita, ese modelo de voy a ir a terapia o voy a ir a este curso o voy a leerme este libro porque esa herramienta me va a cambiar la vida y yo coloco como mi poder ahí, ¿cierto? Hay muchas herramientas.
muchas herramientas de crecimiento personal y espiritualidad. Libros, podcasts, todo lo que hablamos ahorita, terapias y demás. Pero si yo voy con la intención de que esa herramienta me resuelva mi vida sin yo hacer nada, todo va a seguir igual y se Así va a es, repetir y en mayor intensidad. Entonces, usa todas las herramientas que quieras, pero esas herramientas, míralas como un 50%, ¿cierto? Esa es una herramienta. ¿Quién le tiene que dar el uso y la vida de esa herramienta? Yo. Si no, esa herramienta no va a funcionar. Y ojo, si en cualquier momento llegan a una herramienta que te promete cambios radicales sin tú hacer nada, con cosas milagrosas, corre, o sea, no compres nada, así no es, hagas nada. ¿Por qué? Porque te van a manipular y te van a llenar, por el contrario, en vez de transformar tus miedos, te van a llenar de más miedos. Y de ese tipo de herramientas hay así, por montones. Entonces, ojo, una verdadera herramienta espiritual es una herramienta que te empodera, que te ayuda a conectarte contigo para que termines con esa dependencia al mundo exterior. Entonces, muy consciente de ese tipo de herramientas y ese tipo de cosas que patrocinan con sus compras y demás, porque muchas de ellas tienen un lado oculto que realmente no te empodera, sino que por el contrario te crea dependencia. así es, Entonces, hay una frase también y es, Dios nos da la pala, pero no la mueve por nosotros. ¿Sí o no, Jime? así Entonces, es, listo, o sea, aquí está todo. En este plano tenemos todo, 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 absolutamente todo. ¿Quién tiene que moverse para coger esas herramientas? Yo. Entonces hay que pasar de ese modo dependencia a ese modo me responsabilizo de mi vida porque soy el único responsable. así es. Sencillo. A tomar acción, A tomar acción porque información sin acción no es nada. así es, Cata, Para mí el conocimiento no es poder. Para mí lo que tiene poder es el conocimiento sumado a la acción. a la acción. Así es. Y eso también se resume también a coherencia, ¿no? Se, Claro, 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 así es. Porque yo creo, Jime, que muchas veces yo creo que todos somos un poquito incoherentes en alguna cosa por ahí, porque todos estamos aprendiendo y lo seguiremos haciendo. Pero uno muchas veces, Jime, pide esa ayuda, pide esa orientación. Por ejemplo, en este caso puntual de Los Ángeles, Arcángel Miguel, ayúdame a conectarme con mi poder personal. Tú le dices eso, te llega una herramienta X para conectar con tu poder personal. Y uno dice, ah, sí, mira qué tan chévere la herramienta. Y no la cojo, no la llevo para mi casa y como, uy, por fin llegó la herramienta, estoy siendo incoherente. Estoy así pidiendo una es. cosa y estoy haciendo otra. Ujú. ¿Cierto? Entonces, información y acción. Y recibir esas señales que nos ponen. Y la señal puede ser cualquier cosa. Cata, qué linda todo lo que nos estás hablando de el Arcángel Miguel, eh, de ese poder personal, cómo en realidad lo debemos ver, cómo lo debemos trabajar. Y esto se resume a de lo que estabas hablando y es hacer conscientes, hacer consciente, hacer un proceso consciente, empezar a trabajar, a transformar, a ser responsables con nuestros procesos. Así es. Jimé, eso es el poder personal. ¿Y cómo se conectan? Ya les dije y se lo repito. ¿Cómo hago para conectar con el Arcángel Miguel? Arcángel Miguel, hola, ¿cómo estás? Yo quiero esto, esto, esto. Listo. No es más. No necesitan cosas muy elaboradas para poder solicitar esa asistencia. O sea, hola Arcángel Miguel, ya, listo, quiero vivir otra vida, ayúdame a ser valiente, ayúdame a conectar con mi propósito, ayúdame a valorarme más, a tener autoestima, ya recibo tu guía, tu asistencia y ya, el Arcángel Miguel empieza a poner.
dejarte las fichas y las cosas que necesitas. Ya tu tarea es actúo. Actúo, así es. Cata, muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos, por hablarnos un poquito más de ti, por conocer un poquito más de ti, de tu historia, cómo te ha ayudado el Arcángel Miguel en todos estos procesos. Gracias. Y gracias también a todos los que los que van a ver este video y mañana tendremos más invitados que nos van a hablar de todos estos procesos de ángeles, de transformación, de sanación. Jimé, con todo el gusto, gracias a ti por esta invitación y a todas las personas que están aquí viendo o recibiendo esta información. Hagan un uso consciente de esta información, pónganlo en práctica, integren, compartan, porque este tipo de información literal es la que nos ayuda a transformar nuestra vida. Así, Entonces, Cata. a poner en práctica todo esto y a compartirlo y a que sean cada uno de ustedes un nodo de una expansión de conciencia en este planeta, porque esa es nuestra función, la función de cada uno de nosotros. Si queremos ver un mundo diferente, tenemos que ser co-creadores de ese mundo, así que gracias por estar aquí, ojalá lo Y eso es compartan. lo que nos enseñan los angelitos, ¿no? Hacer Así, también que somos co-creadores así es, somos co-creadores de esta realidad, de esta realidad. como colectivo y como sociedad, así es. Jimmy, gracias y a todos, gracias. Gracias a ti, también gracias a todos. Un Chao, gusto. Chao. chao.